Así que creo que con un par de ejemplos nada más vamos a estar. ¿Sí? Ahora les voy a compartir la pantalla. Cualquier cosa, si ustedes me dicen. Oh, se me abrió el OBS tarde. Igual lo voy a dejar grabando por si les gusta. Díganme si se ve bien, si quieren que agrande la pantalla, cualquier cosa. Bueno, yo creo que ahí estamos. La profe Leo va a estar pendiente de los comentarios que hayan por el chat, ¿sí? Bueno, comencemos entonces repasando. Yo les hice acá un pequeño documento donde lo que hice fue recortar algunas partes de la teoría que nos van a servir para la práctica, ¿sí? Y seleccionar algunos ejercicios del trabajo práctico que me parecieron que eran como los más fundamentales o que luego podían analizarlos y hacer el resto ustedes, ¿sí? Bueno, empecemos hablando de la definición de series de potencia. Esto que ustedes ven acá es tal cual como aparecen las notas teóricas, ¿sí? Dice si C sub n es una sucesión formada por constantes, fíjense que antes de hablar de serie nos empieza a hablar de los elementos que necesito para definir una serie. Sí, una serie. Lo primero que necesito es una sucesión. Esta sucesión es una sucesión numérica como las que veníamos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Ahora, se arma la sumatoria infinita tomando los términos correspondientes de esa sucesión y multiplicándolos por la variable x elevado a la n, ¿sí? Con n desde 0 hasta infinito. Entonces se arma esto, que si ustedes recuerdan un poco de introducción a matemática, de matemática para informática, estos, si tapan esto, se parece muchísimo a un polinomio, solamente que no tiene un determinado grado, sino que tiene infinitos términos, ¿sí? Bueno, a esta serie infinita se la denomina serie de potencias. Lo que es importante aclarar acá que esto no es una serie numérica justamente porque la x que aparece acá es una variable, ¿sí? Y al aparecer esta variable lo que se nos configura es una serie funcional, ¿sí? Bien, entonces hablemos de radio o intervalo de convergencia, ¿sí? Yo les puse acá para que esto se transforme en una serie numérica, ¿sí? En donde tengamos números concretos para sumar, nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar la variable x por un mismo valor en cada uno de los términos, ¿sí? Ahora, lo que nos preguntaríamos nosotros es qué valores de x al reemplazarlos en esta expresión, en esta suma infinita, nos terminaría dando una serie numérica que sea convergente. ¿Cómo podemos plantear eso? ¿Sí? Bueno, resulta que lo que podemos hacer para plantear eso es aplicar la generalización del criterio del cociente, que seguramente hablaron de eso la clase pasada con el profe Mario. ¿Sí? ¿Qué dice la generalización del criterio del cociente? Si yo tengo una serie de esta forma, así sumatoria de infinitos términos de los a sub n, supongamos, o mejor dicho, calculemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del término siguiente, o sea, a sub n más 1 sobre el término general, ¿sí? A sub n. Y a eso le vamos a llamar ρ. Entonces, el criterio nos decía que si este ρ es menor que 1, la serie converge absolutamente, si es mayor que 1, la serie diverge, y si ρ es igual a 1, no se puede asegurar nada mediante este criterio. Ahora, lo que vamos a hacer es aprovechar la primera condición, que es cuando ρ es menor que 1. Vamos a exigir que en nuestra serie este límite tenga que ser menor que 1. Bueno, lo que uno va a hacer
esta es la serie de potencia, en realidad este de abajo es el término general de la serie de potencia, y este de arriba sería el que le sigue, digamos, ¿sí? Al término enésimo sería el término n más 1, el del numerador. Bueno, planteamos ese límite y a través de unas cuentas llegamos a esta desigualdad, ¿no? Que el módulo de x tiene que ser menor que un cierto número. Imagínense, o sea, esta desigualdad viene de imponerle que este límite sea menor que 1, ¿sí? Haciendo cuentas, arreglando todo, va a quedar esto. Pero ¿qué significa que un módulo sea menor que un determinado número? ¿Sí? Imagínense que este número va a ser no negativo, ¿sí? Bueno, lo que nos está diciendo acá que los x van a estar entre el opuesto de este límite, si es un número, y el mismo límite, ¿sí? Lo que quiere decir que los x que van a permitir que esa serie converja van a estar en un determinado criterio, en un determinado intervalo, en un determinado, em, sí, en un determinado intervalo entre ciertos valores, ¿sí? Bueno, le vamos a llamar R a este límite que vamos a obtener acá. Fíjense que el límite está formado por el valor absoluto del cociente de el término general de la sucesión de constantes que me define a la serie numérica. Este C sub n, ¿sí? Es el que habíamos utilizado acá para definir a la serie de potencia, ¿sí? Y el C sub n más 1 son las constantes. Bueno, y en definitiva, entonces uno va a decir, bueno, si módulo de x es menor que r, o sea, si x está entre S menos r y SR, la serie converge absolutamente. Si es mayor a SR, la serie diverge. Ahora no nos dice qué pasa en el r. Bueno, si módulo de x fuese igual a r, es decir, si x es igual a r o menos a r, debemos realizar un estudio reemplazando los valores. O sea, particularmente vamos a tener que ver qué pasa si reemplazamos x justamente por los extremos de ese intervalo, ¿sí? O del radio de convergencia. Si esto no se entiende todavía hasta acá, no se preocupen que lo vamos a aplicar justamente en el ejercicio número 7. ¿Sí? A partir del 7 nos empiezan a hablar de series de potencias, radio de convergencia e intervalo de convergencia, que es justamente lo que yo les he definido acá, ¿sí? Así que esto ya lo tienen hecho. No se preocupen que esto cuando suba la clase a YouTube también les voy a subir el link para que tengan el documento, ¿sí? Hasta acá todo bien, chicos. No sé si quieren que vuelva sobre la definición, si se entendió. Leo, ¿vos querés aclarar algo? Yo sí lo entendí. Perfecto, muchas gracias. Leo. Creo que justo le Sí, creo que agarré. van a entender más cuando Cuando se ve el apliquen ejemplo, en el ¿no? ejemplo. Y si no, ahí le van a surgir más las dudas, digamos. Sí. Bueno, yo lo que hice fue elegir 2 de estas 5 series que tienen en el ejercicio 7, y lo que vamos a hacer es estudiar su radio de convergencia, ¿sí? Acuérdense, por radio de convergencia nos vamos a preguntar en qué intervalos de valores x puedo tomar en estas expresiones para convertirlas en series numéricas que sean convergentes, ¿sí? Bueno, perdonen que estoy tomando agua. Bueno, yo voy a empezar con la primera, que me parece bastante sencillita, ¿no? Fíjense, me dan la serie esta, que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la variable x sobre 2 elevado a la n. Mi pregunta para usted será, ¿cuál es, antes de comenzar, ¿no? Con el análisis, cuál es la sucesión de constantes que estoy utilizando para definir esta serie?
¿Se entiende lo que estoy preguntando, chicos? Vuelvo sobre la definición de serie de potencia, ¿no? Fíjense que la serie de potencia se escribe, digamos, o el término general de serie de potencia viene dado por el producto de términos que vienen dados de una sucesión de números que va a ser constante multiplicado por la variable x a una determinada potencia, ¿sí? A la potencia que me diga la variable o el índice que estamos, sobre el que nos estamos parando para definir la serie. Rodrigo dice que es 1. ¿Las constantes son siempre 1? En realidad no. O sea, fíjense que las tendríamos, a ver, les voy a copiar acá. Esto como para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Para que vean la forma que hay en la definición, porque nos ha pasado que en los exámenes finales por ahí les explicamos a los chicos, perdón, les pedimos a los chicos que nos expliquen la definición de serie de potencia y siempre se olvidan de las constantes, ¿no? O a veces no las encuentran o no las ven. Che, mi máquina está andando muy lenta hoy. Hay varias respuestas. Virginia dice X y Pero otros X no dicen sería una 1 sobre constante, 2 a ¿no? la n. Muy bien, exactamente. Fíjense que Exacto. esto es exactamente, bueno, uno podría distribuir la potencia, ¿no? En el cociente, entonces decir x a la n sobre 2 a la n. Pero esto sería lo mismo que decir un medio elevado a la n multiplicado por, ay, no puse la barra. Ah, tengo mal configurado el teclado. Pucha. Perdón. Pues yo ya me acostumbré a la configuración de mi teclado que... Ahí está. No sé por qué no me dejaba. Multiplicado por x elevado a la n. Me molesta no encontrar las cosas. Bueno, entonces la sucesión de constantes sería esta, ¿sí? Ahora lo ven, esto sería como nuestro C sub n. Bien. Ahora, para plantear el intervalo de convergencia, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el criterio generalizado del cociente, ¿sí? Plantear este límite, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Esto nos va a llevar después a plantear el límite que está acá, ¿no? Pero yo para no saltearme, o sea, pueden llegar a hacer esto directamente y luego plantear esto, pero nosotros vamos a ir desde el comienzo, ¿sí? A ver, si queríamos estudiar la convergencia de una serie, planteábamos esto, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es copiar directamente. Bueno, ¿quién sería a sub n más 1? Todo esto sería a sub n, así que si queremos directamente lo reemplazamos acá, ¿sí? A sub n más 1 sería exactamente lo mismo, pero cambiando el n por n más 1. ¿Estamos? Hasta acá creería que no hay nada complicado, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora esto lo voy a escribir como el producto de x sobre 2 elevado a la n por x sobre 2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Se simplifican los x sobre 2 a la n. Muy bien. X sobre 2 a la n se va a simplificar. ¿Sí? Nos tachamos esto. ¿Sí? Tachamos esto, nos quedaría 1, así que en todo esto nos va a quedar directamente x sobre 2 a la n. Es más, ni siquiera nos hace falta el paréntesis si queremos. Para que no nos compliquemos, ¿sí? Bueno, entonces este va a ser nuestro valor ρ. ¿Y qué nos dice el criterio del cociente?
vamos a poner acá, ¿no? Por el criterio generalizado del cociente, pediremos que Que si ρ rho es mayor a 1, menor que 1. Si ρ es menor que 1, a menor que 1. para que... Converger. Muy bien, para que la serie sea convergente. ¿Sí? Lo dejamos ahí, entonces, ¿quién es nuestro ρ? El límite este. Ah, pero no lo calculamos nunca. Perdón, me estaba adelantando. ¿Cuál sería este límite? El límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de x sobre 2. Un medio, dice Víctor. X sobre 2. Claro, x sobre 2. Fíjense que la variable sobre la que estamos calculando el límite es n. ¿Y qué pasó con las n? ¿Por qué? Se fueron. ¿Sí? En realidad no es Sería como el x sobre límite de 2, una sino... constante de la constante. Exactamente, ¿sí? O sea, estábamos calculando sobre el n, el límite, y no sobre el x. O sea, por eso nos quedaría el valor absoluto de x sobre 2. Por lo tanto, ahora vamos a llevar esto y vamos a decirle, yo quiero que vos seas convergente, por lo tanto, voy a pedir que el valor absoluto sea menor que 1. Y ahora despejemos, porque tendríamos que encontrar los x, ¿no? Esto es muy fácil, esto nos va a quedar... valor absoluto de x sobre 2, ¿sí? Y ahora multiplicando por 2, que es una constante positiva en la desigualdad, ¿qué pasa? La desigualdad no cambia de sentido, ¿verdad? Entonces nos terminaría quedando valor absoluto de x, cuando pase el 2 multiplicando, o multiplique por 2 en ambos miembros, nos va a quedar que valor absoluto de x tiene que ser menor que 2. ¿Qué quiere decir esto? Que seguro para que la serie que nos dieron, que es esta, sea convergente, copiar, acá vamos a poner, para que la serie sea convergente, perdón, quería copiar la serie acá, para que la serie dada sea convergente debemos tomar x entre menos 2 y 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro radio de convergencia es 2, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, esto le quería decir, cuando nosotros tenemos una serie como esta, que simplemente dice x elevado a la n, quiere decir que esta serie de potencias está desarrollada o está centrada en el cero. Cuando tenemos una como la tercera que voy a analizar en el segundo ejemplo, que dice x más 1 a la n, está centrada en el valor que hace 0 o que anula la base de esta potencia, ¿no? ¿Qué valor sería este? Menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso igual, con la desigualdad esta se van a dar cuenta de que está centrada en 0 y su radio de convergencia sería 2, ¿sí? Bueno, acá voy a poner el radio de convergencia es R igual a 2. Ahora, cuidado que no hemos terminado todavía, ¿sí? ¿Qué pasaba con el criterio de cociente? Perdón, voy a guardar esto porque se me llega a borrar. No sé qué voy a hacer. ¿Qué decía el criterio generalizado de cociente? Estamos seguros de que hay convergencia si ρ es menor que 1, pero ¿qué pasa si ρ es igual a 1? ¿Sí? En el caso de que uno pidiese que esto, o sea, que el ρ que habíamos calculado sea igual a 1, nos vamos a quedar con la igualdad, acá en lugar de una desigualdad va a haber una igualdad, nos va a decir que módulo de x tiene que ser igual a 2, o sea que cuando x sea igual a menos 2 o x sea igual a 2, el criterio no me sirve, o por lo tanto no puedo decir nada utilizando ese criterio, por lo tanto voy a tener que analizar particularmente, ¿sí?
Ahora, analizaremos particularmente la convergencia de la serie que se obtiene a reemplazar x igual a 2 y x igual a menos 2 respectivamente, ¿no? Bien, entonces veamos. Si en la serie que a mí me dan, que es esta, empecemos reemplazando, ¿no? X igual a 2, ¿qué obtengo? Si acá pusiese 2, ¿qué va a pasar? ¿Esto es una serie convergente o divergente? ¿Se entiende la pregunta, chicos? Esto, 2 sobre 2 se va a cancelar, ¿no? Sería como decir directamente 1 elevado a la n. ¿Sí? Para distintos valores de n. Y esto siempre Sí, va a ser Rodrigo 1, dice ¿no? suma de unos, 1 pero más ¿es 1 más 1 convergente o más 1. divergente? Si sumo 1 siempre, infinitas veces, ¿voy a poder converger a un valor? ¿Qué dicen? Convergente, dice Rubén, ¿por qué? ¿Por qué, Rubén? Porque es una de 2. Ah, claro, porque dice entonces no converge, sino es blanco y negro. Chicos, cuando Claro. respondan algo, tengan el por qué para que... Si no es la primera, es la segunda. No, bueno, sí es verdad, es divergente. ¿Sí? Si ustedes suman infinitas veces lo mismo, esto se va a ir a infinito. Despacito, Ahora pero se va yo, a ir. me Sí, permití que le haga una pregunta. Profe, Sí, sí, mientras tanto toma agua. ¿la puedo llevar a una expresión de serie geométrica para saber si es divergente? a esta, a la 1, a la n. Sí, porque si multiplico 1 por 1, que no afecta en nada, Ujú. Sí. y lo disfrazo como 1 elevado a la 1 y 1 elevado a la menos 1, Porque ¿qué y expresión tiene una serie geométrica? la A por el radio va por la razón elevado a la Ujú. n menos 1. Bien, ¿y qué razón sería? Bueno, no importa. Bueno, sí, 1. porque empieza desde n igual a 1. Está Sí. bien, sí, la podéis llevar para justificar que la razón en este caso sería 1. Y si no, ¿cuánto daría el límite, la condición necesaria? ¿Cuánto daría el límite de 1 a la n cuando n tiene infinito? Y quedaría, va indeterminado, habría que sacarlo ópita. ¿Indeterminado? ¿Por Cuidado, qué chicos, con eso. indeterminado? No es 1 elevado a la... Ah, no. No es indeterminado, porque es 1 elevado al infinito, siempre va a dar 1. Ah, es distinto de 0. Y es Sí, distinto de 0, ¿sí? Ah, entonces es divergente. Bien. Tienen Con un toda montón de esta... justificaciones para... Sí, siempre nos surge a veces esa pregunta cuando damos clase de qué criterio uso para determinar la convergencia y la divergencia. El que te sirva es la respuesta, el que te salga más rápido, ¿no? Igual que en este ejemplo que el profesor hizo para, digamos, encontrar el intervalo de convergencia que usa el criterio del cociente,
no necesariamente siempre tenemos que usar el criterio del cociente. También podemos usar otro criterio de acuerdo a De la acuerdo a la forma de serie la que nos den. expresión Sí, y sí, sí. respetar la desigualdad que nos corresponda. ¿Sí? Y en este ejemplo, por ejemplo, podríamos haber usado el hecho de que es geométrica, o sea, ponerla, cuál sería la razón y que la razón tiene que ser menor que 1, acortamos cálculos. O sea, no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? A eso me refería. Exactamente. Bueno, vamos por qué pasa cuando reemplazamos por Sí, x nomás. igual a menos 2, ¿no? Tengo la serie esta, la voy a copiar. Y vamos a reemplazar en el lugar de x por menos 2. ¿Qué estaría pasando acá? Algo muy parecido a lo anterior, ¿no? El menos 2 y el 2 se van a simplificar, me va a quedar, acá sí necesito el paréntesis, me va a quedar menos 1, ¿no? Menos 1 a la n, ¿qué pasa acá? Es una serie alternada. Es una serie alternada, ¿sí? ¿Y es convergente o no? No, porque oscila. A ver qué opina el resto. Ujú. Va a estar entre -1 y 1. ¿Qué cosa está entre menos 1 y 1? Si quisieran aplicar la condición necesaria, como dijo la profe recién, ¿con qué se van a encontrar? Y Rodrigo dice que no cumple la condición necesaria. ¿Por qué? A ver, anímense, chicos. Acá todo es por qué. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué concluimos acá? Hay alguien que está almorzando recién, parece. Está almorzando recién parece. Sí. Bueno, lo cierto es que imagínense que tenemos que sumar términos que van a ser menos 1 y 1, ¿sí? Y se van a ir cancelando en realidad, y uno va a decir, bueno, pareciera que esto tiende a 0, pero en realidad no, porque como son infinitas veces esa suma, nunca se va a estabilizar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Y si aplican la condición necesaria y tratan de hacer el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n, eso va a oscilar si tienen la sucesión menos 1 a la n. Va a oscilar entre menos 1 y 1. O sea, es oscilante, por lo tanto, no existe. Si quieren acá, directamente lo dicen, ¿no? Nunca... Acá tengo el no existe, ¿sí? Como no existe límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n no se cumple la condición necesaria. ¿Sí? Por lo que la serie diverge. O sea, para x igual a menos 2 diverge, para x igual a 2 estamos seguros también de que diverge, por lo tanto,
el intervalo de convergencia de la serie que nos dieron. Ah, no, pensé que la tenía copiada. Es el intervalo menos 2, 2 abierto. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué me marca un error acá? No, le falta una coma más. ¿No hay dudas en el chat, Leo? Parece que no. No, parece Bueno, que no hay duda. yo voy a ir a la que sigue, ¿no? Esta me interesó porque es una serie que no está centrada en el cero, no va a tener su intervalo de convergencia centrado en el cero, sino que va a estar un poco movido. Bueno, no se preocupen si en vez de aparecerle x a la n, les aparece x más algo o x menos algo, ¿sí? El planteo es exactamente el mismo. Yo voy a recurrir al criterio este. Igual tendría que estar por fuera. Y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? Por ahí capaz que ustedes me pueden ayudar, me pueden adelantar el límite. No sé qué les parece. Voy a copiar. Abajo es el término general tal cual está. Arriba, donde diga n, vamos a ir poniendo n más 1, ¿no? Díganme si me salteo algo, si no. Acá cuidado con el paréntesis. ¿Sí? Bueno, acá hay que tener cuidado porque seguramente hay cosas que se nos van a simplificar. ¿Me ayudan a simplificar esto? Bueno, inicialmente si queremos acomodemos esto como para que no nos quede un cociente de dos razones, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que este n al cuadrado se va a ir para arriba, ¿sí? Y este de acá va a bajar, ¿sí? En principio. Perdón, no voy a copiar esto. Voy a borrar todo esto. Y si hiciésemos esta división, entonces al multiplicar cruzado, lo que va a pasar es que todo esto se va a ir para abajo. Perdón, no, esto se va a quedar arriba. Yo a veces me mareo con las cosas. Multiplicado por n cuadrado, como les dije. Se me desconfiguró el teclado y no puedo encontrar el signo para la potencia. Sobre todo esto multiplicado por n más 1 al cuadrado. ¿Estamos bien, chicos? ¿Me siguen con la cuenta? Justamente elijo hacerlo así, tipeando, para que ustedes tengan tiempo también de hacerlo a mano y nos den la respuesta. sí, nos den la respuesta y verifiquen que no meta la pata, porque eso es muy bueno para hacer malas cuentas. ¿Qué se va a simplificar de acá, chicos? El menos 1 a la n y arriba queda menos 1. Claro, porque esto, menos 1 a la n más 1, va a ser como menos 1 a la n por menos 1, ¿verdad? Con el menos 1 a la n de abajo, esto lo vamos a ir haciendo rápido, directamente esto nos va a quedar menos 1, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, x más 1 a la n más El 1, con el de x, abajo, se van a restar los exponentes, ¿no? Nos va a quedar acá arriba, ¿no? X más 1. Con el de abajo, adiós. ¿Sí? Y entonces nos va a terminar quedando esto. Y ahora, ¿cómo sigo? ¿Qué hago?
¿Qué les parece que puedo hacer acá? Acá solo copié y pegué nada más, ¿no? Para hacer lo que ustedes me digan que haga. Acuérdense que yo quiero llegar a una expresión que seguramente va a depender de X, ¿no? Acuérdense que la... Podemos poner menos ahí, profe. Podemos poner el menos ahí adelante del límite, porque el 1 va a seguir siendo constante. ¿Solamente el -1? Y X más 1. Y X más 1. Bien. ¿Qué hice? El valor absoluto de -1 por X más 1 es una constante, sale fuera del límite. Eso es lo que están... Exactamente. Bueno, si quieren, no, -1 ni le damos polillas, ¿sí? Cuando sí, porque el módulo, esto te va a quedar en 1 multiplicado por lo que sea, es neutro multiplicativo, entonces no hay problema, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer, perdón, copiar, es acá ponemos un valor absoluto como como x más 1 es una expresión que no depende de n, esto va a ser como una constante que va a salir afuera del límite, ¿sí? Entonces lo único que nos va a quedar en el límite va a ser todo lo que tenga n más 1, ¿sí? Y este menos 1 habíamos dicho que no va a inferir en nada, entonces todo esto nos va a quedar como módulo de x más 1 por el límite, cuando n tiende a infinito, de n al cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Y este límite, ¿a qué es esperamos igual? la solución. Esperamos la solución. Chan, chan. El módulo de X más 1 por 0. ¿Este límite me da 0? ¿Ese límite vale 0? ¿Cómo lo calculaste? Porque n al cuadrado es un número es grande, pero n más 1 al cuadrado es más grande. Pero eso no sabés cómo tenés que hacerlo numérico, en todo caso. Si no, ¿cómo calculan un límite que es A ver, yo se lo voy a expresar un poquito diferente, a ver si les suena. A ver, desarrollemos este cuadrado. Sí, pueden hablar, ¿no? Es n al cuadrado más 2n más 1, y de ahí sacamos el de mayor grado como factor común. Claro, si yo desarrollo esto, sí, imagínense que tuviesen una función de variable real, si todo esto dijese x, esto sería como una función racional que tiene una asíntota horizontal, ¿en dónde? En 1. En 1, ¿sí? O sea, todo este límite da 1. ¿Estamos? Entonces 1 multiplicado por esto, que sería una constante porque no depende de n, entonces va a ser justamente valor absoluto de x más 1. Me quedé sin lugar ahí. Entonces, eso dijo Santiago, que el límite valía 1. No, porque los grados son iguales. Porque los grados son iguales, sí. Exactamente. Es nuestra justificación estrella esa, ¿no? Bueno, entonces ahí nos quedamos con el RO. Y lo que pedimos ahora, volvemos a hacer el mismo discursito, ¿no? Según el criterio del cociente que decíamos. Este límite tenía que ser menor que 1. Entonces, planteamos que el valor ρ sea menor que 1. Entonces, módulo de x tiene que ser menor que 1. Y esto nos está diciendo que el radio de convergencia es 1, solamente que, acá pongamos, entonces, por lo tanto, el radio de convergencia es 1, solo que el intervalo va a estar centrado en ¿dónde? En menos 1, ¿verdad? Si quieren, plantean esto se va a cumplir cuando menos 1 sea menor que x más 1, y x más 1 a la vez sea menor que 1.
restando 1 en ambos miembros, entonces nos va a quedar menos 1, nos va a quedar menos 2, y 1 menos 1 nos va a quedar 0. Fíjense que este intervalo está entre menos 2 y 0, y justo el centro del intervalo es menos 1, como les había dicho, ¿sí? Bien. Siempre me olvido de la coma y me resta. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Analizar qué pasa en menos 2 y en 0. Exactamente, analizar qué pasa en los extremos del intervalo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede si x es igual a menos 2 y x es igual a... tendría que poner x es igual a 0. En la seriedad. Voy a copiar la serie. ¿Dónde está? Acá. Empecemos con el primero. Si x es igual a menos 2, esto me lo van a decir ustedes. Les doy tiempo para que lo hagan. Si x es igual a menos 2, todo esto me va a quedar la siguiente serie. Es una serie alternada. Fíjense, menos 2 más 1 me va a quedar menos 1. Menos 1 elevado a la n por menos 1 elevado a la n nos va a quedar menos 1 elevado a la... ¿cómo era? N más 1. ¿A la n más 1? Seguro, chicos. Menos 1 elevado a la n por menos 1 elevado a la n. Se suman los exponentes. N más n. Los n. Víctor no, dice a sí, las sí, 2 N más N, 2N. Estamos. ¿Sí? Bueno. Pero esto no sería lo mismo que decir 1 a la n. ¿No les parece? No, ¿O no? a la 1. 1, o sea, es positivo, es lo que quiere decir por a la 2n. Si lo cambia y le pone a la n nada más, va a ser alternado. No. Yo dije menos 1 a la n, perdón. A lo que me refería es que lo podríamos escribir como Como menos 1 1 a la n, sí. al cuadrado y luego elevado a la n. ¿Estamos? No sé si se me entendió lo que quiso decir. Yo escuché mal entonces. No, capaz que yo dije mal, porque también a veces me apuro. Elevado a la n. No, creo que dijiste bien y yo escuché mal. Estamos. Entonces, En definitiva es 1. Porque en no importa, definitiva es una cosa. es 1 elevado a la n, chicos, sí. Pucha, yo ahí me... Exacto. Quedaría. Qué molesto cuando se te desconfigura el teclado, te queda dormido. Bueno, ¿qué les parece esto? A vos se te desconfigura porque lo sabes usar, a mí no, porque no uso esto, no sé. No, claro, es que te acostumbras con una cierta configuración y después el acento te queda en otra tecla y Así es. otra cosa. Bueno, todo Víctor esto dice nos que es va a una quedar. serie P. Sí, una serie ¿Converge? P con P mayor que 1, por lo tanto va a converger. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Es una serie P. ¿Y ahora dónde estará? Qué suerte que aprendimos de clase pasada. Con P mayor que 1, por lo tanto es convergente. O sea que el menos 2 sí va a entrar en el intervalo de convergencia, no va a estar cerrado del lado izquierdo de ese intervalo. Y del lado derecho, a ver si x es igual a 0. La fiaca de no escribir, ¿no? Copiar y pegar. Tengo la serie, en el lugar en donde está x voy a poner 0.
Bueno, acá le habíamos puesto -2 en donde estaba X, ¿no? ¿Qué pasa acá? Nos quedaría 1 elevado a la n, ¿Cómo ¿no? quedaría escrita en realidad? 1 elevado a la n para todo n siempre es 1, Sí, así que no uno. va a haber ningún Ese término problema. es uno. ¿Qué pasó acá? Ahí nos queda eso. Ahora, esa serie. La podemos llevar como el -1 elevado a la n por 1 sobre n a la 2. Bueno, sí. ¿Y de qué nos sirve eso? ¿Cómo? No entendí. No sé, estoy Solamente probando a dice ver que qué sale. está bien, sí, No, primero veamos primero, ¿qué tipo de serie es? Lo que él dice es verla así, Claro, así. pero bueno, Ah, bueno, sí, es lo no mismo. sé si te cambió mucho. Sí, Bueno, sí, sí, ¿qué tipo de serie? algo te da una idea, ¿no? Está bien, es lo mismo, escrito de otra manera. ¿No se parece a la anterior, chica? ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Para lo que yo estoy pensando lo vieron en la clase pasada, en series alternadas. Y sí. ¿Le suena convergencia absoluta? Yo hablé de convergencia absoluta hace rato. Sí, o sea, sé que es una serie alternada, pero no podría decir Ujú. si es absoluta o no. ¿Por qué no? Es una Ya me mareé. serie ¿Qué alternada. dijimos la clase pasada de ¿qué dijimos de la clase de la convergencia absoluta? ¿Cuándo era una serie alterna? ¿Cuándo era convergencia absoluta? Claro, si queremos estudiar la convergencia absoluta, ¿qué es lo que le tenemos que hacer a esta serie? ¿Qué ¿Aplicar el módulo? estudiábamos? Aplicar el Ajá, módulo, que lo voy a buscar acá porque en mi teclado no lo encuentro. ajá. Perdón, chicos. Y después, ¿qué hago? ¿Qué pasa si busco el módulo acá? Está re lenta la máquina, no sé, no carga nada. Mientras tanto, espero su respuesta, ¿eh? Si le aplican el Está módulo, pensando la ¿qué serie máquina queda? y ustedes. Sí, no importa, no importa. Si le aplican el módulo, ¿qué serie queda? La misma serie que la de arriba. Ah, La serie ajá, P. exacto. Y es como es. Convergente. ¿Y qué decía el teorema ese que nos daba la convergencia absoluta? Perdonen, voy a copiar un módulo de acá porque el editor no se me abre. Que si Y la voy a serie de los meterlo. módulos era convergente, la alterna, ¿cómo era? Absolutamente convergente. Ajá. Claro, para estudiar la convergencia absoluta, entonces cerremos todo esto, teníamos que aplicar el módulo o sea, el Lo término pueden general es el hacer, mismo, pero lo- sí, sí, sí. Seguí, Leo, perdón. Podemos hacer esto, ¿verdad? no, termina. Está bien. Bueno, cuando apliquen el valor absoluto, como esto no depende de n, perdón, sí depende de n, pero el valor absoluto lo va a transformar a todo en uno positivo, ¿sí? Entonces nos va a quedar como esto, la serie P, la misma que vimos hace rato, ¿verdad? Ya, ahí está. Entonces vemos que la serie de los módulos coincide con la serie P. Pucha.
con P mayor que 1, por lo que es convergente. ¿Sí? Y entonces, por el criterio que relacionaba la convergencia absoluta con la convergencia a secas, entonces diremos que la serie alternada es convergente, ¿no? Y por lo tanto, converge tanto para el -2 como para el 0, o sea que ambos extremos están en el intervalo de convergencia, y cerremos esto diciendo que luego el intervalo de convergencia de la serie de potencias que nos dieron, que es esta, es el intervalo cerrado y ahora, para que yo encuentre los corchetes después de que se me desconfiguró el teclado, a ver, voy a tratar de... Ponelo como desigualdad, nomás, -2, menor o igual que 1, menor que X. Sí. Perdés mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. No sé por qué no puedo... Pasa que hay una combinación de teclas que vos apretas para cambiar la configuración del teclado, y cada vez que la aprieto no funciona. Me parece que es porque Ponele lo menor o igual, eso reacciona... sí. Ah, perdón, gracias. Menor o igual. Profe, ¿le puedo dar un tip? Sí, por favor. Ahí donde dice español es, ahí creo que Acá es el recién. lenguaje del teclado. Abajo, la barra de tarea. No, en la barra de tarea de Windows. Al lado Acá. de la hora. Ah, No, mira, está bien. Qué raro puede entonces. ser. Ujú. Sí, ahí está. Es que yo Ahí está, siempre mirá. uso en español de Latinoamérica, y ya me acostumbré a escribir así. Pero cuando se me desconfigura, mira Bueno, vos, espera, Gaby, no siempre sigamos uno cachito. aprende. Sí, Quiero decirles lo que les iba a decir recién. Que no siempre, que subí un poquito más, ¿a dónde? ¿Está acá? no siempre que lleguen a uno de los extremos con una serie alterna, tienen que usar esto de la convergencia absoluta. Si no se lo acuerdan o no saben, pueden estudiar la convergencia por qué criterio que vimos. Porque lo pueden estudiar, es una serie alterna. Entonces, para estudiar la convergencia, ¿qué criterio teníamos? El criterio de Leibniz. El criterio de ¿Está la... bien? Esto nos simplifica, esto es más corto, porque además ya justo teníamos la de módulo, era la misma. Pero si no se están acordando de eso, no es el único procedimiento. Yo puedo estudiar la convergencia, porque no me interesa si es absoluta o es condicional, de la serie alterna por el método de Leibniz. ¿Está Por claro el de eso? la... Sí. Que es más directo también, ¿no? En el caso... También, pero bueno, ahí tienen que calcular el límite y la monotonía, y bueno, capaz que más largo que esto, pero, o sea, lo que me quería que quede claro es que no es esto lo único posible hacer, ¿sí? Exactamente. Bueno, sigamos, chicos. ¿Sí? Creo que les preparé un solo ejercicio nada más que vamos a completar ahora, y después el resto, la verdad es que son todos muy parecidos en el tema que siguen, el de series de Taylor, ¿no? Bueno, justamente lo que vamos a ver ahora son series que nos sirven para aproximar valores de una función, ¿sí? Y de hecho en estas series se basan las calculadoras para tirarles un valor aproximado de un número cuando van a hacer una cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver El cómo... programa que tiene. Ujú. Vamos a El ver programa que tiene la calculadora. cómo razona. Entonces, bueno, empezamos definiendo serie de Taylor y serie de Maclaurin, y después vamos a los ejercicios, ¿sí?
Dice, para serie de Taylor, si la función f admite derivadas de todos los órdenes en un entorno de punto x igual a, entonces podemos tomar n arbitrariamente grande en la fórmula de Taylor. ¿Ya? Si en un entorno de x igual a se cumple que el límite cuando n tiende a infinito del término complementario que es esto es igual a 0, cuando n tiende a infinito obtenemos la serie de potencias que es esta. ¿Qué quiso decir el profesor con todo esto? Bueno, antes de este recorte que yo hice se les presenta la serie de Taylor como la serie esta, así como una serie infinita que fíjense que todos los términos tienen esta forma. F Serie de potencias con las derivadas. con las derivadas. Me acaba de aparecer ese cartel. La derivada de orden n, ¿sí? Para n desde 0 hasta infinito, la derivada de orden n evaluada en a, donde a es el valor alrededor del cual se va a desarrollar la serie, ¿sí? Sobre n factorial multiplicado por x menos a elevado a la n. Bueno, lo que les acabo de escribir acá es que la función f de x, la función que nosotros decimos que es derivable, se puede escribir como esta serie infinita, coincide con esta serie infinita, pero ¿qué es lo que pasa? Como es una sumatoria infinita, no la vamos a poder realizar cuenta por cuenta, pero sí vamos a poder realizar la sumatoria hasta un determinado valor y tomar ese resultado como un resultado muy aproximado, muy cercano al valor que la función nos dé. Bueno, la serie de Maclaurin es exactamente lo mismo que la serie de Taylor, solamente que en vez de... solamente que está particularizado para a igual a 0, ¿sí? Si acá ponemos a igual a 0, nos va a tocar x a la n, ¿sí? Y acá, bueno, las derivadas van a tener que ser evaluadas en 0. Bueno, básicamente esta expresión es la serie de Maclaurin y esta es la serie de Taylor, ¿sí? Bueno, en los ejercicios 8 y 9 nos piden encontrar un desarrollo en serie de potencias, encuentra una serie de potencias cuyo desarrollo la representen los puntos indicados en cada caso, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es simplemente el inciso 8.a, ya hay muchas cosas que las dejé escritas acá como para que adelantemos, porque la verdad que todo es muy parecido acá. Nos dan la función f de x igual al logaritmo de x más 1 para a igual a 1. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros vamos a encontrar es una serie que nos va a dar una representación de la función en un entorno del 1. O sea, en los valores del dominio que estén cercanos al 1, vamos a ver que la serie que nosotros vamos a obtener va a dar valores muy parecidos a los valores que tendría que responder la función f de x igual al logaritmo natural de x más 1. ¿Cómo hago eso? Simplemente tengo que buscar lo que nos pide acá, ¿sí? Entonces, nos dan la función y nos dice alrededor de qué punto tiene que desarrollarse. Entonces nosotros queremos encontrar una serie de esta forma. Como el punto es a igual a 1, como no es 0, estamos hablando de una serie de Taylor. Entonces por eso vamos a utilizar la fórmula de la serie de Taylor, que es una serie de potencia como nosotros dijimos, ¿sí? Bueno, lo que les había escrito, ¿no? Esta serie sirve para aproximar el valor de la función evaluada en un x0 siempre que se tome x0 en un entorno de A que pertenezca al radio de convergencia de la serie de potencia. Vamos a ir directamente a lo que nos pide, ¿sí? Tenemos que averiguar la expresión de las derivadas, ¿sí? Como empieza en cero la serie de Taylor, vamos a empezar con la derivada de orden 0, ¿sí? La derivada de orden 0 es la misma función, ¿sí? Si quieren la vamos a evaluar en A también. Bueno, lo podemos hacer después directamente. La primera derivada de esta función, ¿cuál sería, chicos?
¿Están ahí? Están, Puedes ver pero la derivada de yo la... creo que está como 1, 1 sobre x más 1, dice Víctor. a ver, sí. 1 sobre x más 1. La derivada de orden 2. Imagínense que esto sería, o sea, la derivada de esta, ¿no? Sería como derivar x más 1 a la menos 1. Si quieren aplicar la regla de la potencia. Y de la cadena. Ay, de la cadena, sí, sí. Gracias. Esto para que vean que la primera parte no terminó, ¿no? Ni límite, ni derivada. No, y no va a terminar hasta que termine la materia. Ni en las materias sucesivas. Rodrigo levantó la mano, creo que quiere decir algo. Es 1 sobre x más 1 elevado a la 2. Menos 1. ¿Cómo? Sí. Quiero ver que le diga de vuelta. ¿Cómo era? Perdón, no escuché. 1 sobre algo, sé que dijo. Menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Bien. Ahí está. Sí, exactamente. Bueno, como esto lo podían pensar como x más 1 a la menos 1, cuando baje el menos 1, les va a quedar el menos acá adelante, ¿no? Menos 2. Y la que sigue ya más o menos se deben estar dando cuenta. 1 sobre x más 1 al cubo. Guarda, ¿no? Porque No. esto sería como A la x cuarta. a la cuarta. Menos, sería menos x más 1 a la menos 2. La que tenemos que derivar, ¿no? La que les está diciendo la profe. Claro. Imagínense que tienen que tienen que derivar. la... Escríbanla como... A ver si les voy a escribir así. Como dice la profe, ¿no? Si derivan esto y aplican la regla de la potencia y de la cadena, ¿cómo les quedaría? Dos por x más 1 a la menos 3, poner directamente. Lo han puesto dividido, pero bueno, ponerlo como quiera. Y Lo voy a poner con el y dividido, no así perdamos que... mucho más tiempo. Sí. Bueno. Nos quedaría esto A elevado ver a si la ahora 3. sacan la cuarta con el dividido. Ahora la cuarta con el dividido, rapidito, ya lo tienen que sacar ya. Al menos el denominador, chicos. Es fácil el denominador. El denominador Menos sería x 6, más dicen, por 1 x más 1. elevado a la... Parece que Víctor es el único que sabe, ¿no? Muy bien. Nos quedaría menos 6, ¿por qué? Porque el 3 bajaría el único. multiplicando, nos va a quedar 2 por 3, 6, ¿sí? Pero ahora va a alternar el signo, va a pasar a menos. En la quinta va a pasar a más, y se va a bajar 4 por 6, me va a dar entonces 24, sobre x más 1 a la quinta. Generalicemos esto, por favor. La derivada de orden n, fíjense que nos da alternadas, ¿no? Para n desde 1 en adelante, porque justo la función que nos dieron era el logaritmo de x más 1. ¿Cómo escribo la alternada? Como una potencia de menos 1, ¿no? Menos 1 elevado a la... Cuidado que la potencia tiene que coincidir con los signos, ¿no? Si quiero que en la primera me dé positiva, no puedo poner n acá, ¿no? Porque si pongo n, me va a quedar negativa la primera ¿N derivada. más 1? Bueno, n más 1 o n menos 1, como ustedes quieran. Multiplicado por
un cociente. Siempre acá nos va a quedar x más 1, como ustedes están viendo, elevado a la ¿qué? Cuando hacemos la primera derivada nos queda elevado a la 1, la segunda nos queda elevado al cuadrado, a la 3 parece que siempre coincide con n, ¿no? Y acá arriba, ¿qué números están apareciendo acá? 1, 1, 2, 6, 4. ¿Qué números son esos? ¿Cómo obtuve? Bueno, acá son 1 y 1, pero ¿cómo obtuve el 2 acá? 2 por 1, ¿verdad? ¿Cómo obtuve el 6 acá? 3 por 2 por 1. ¿Cómo obtuve el 24 acá? Al hacer 5, no, perdón, 6 por 4 por 6, ¿no? ¿Qué les quedaría entonces? 4 por 6, que es justamente 4 por 3 por 2 por 1. El 24, ¿no? El que seguiría, ¿cuál sería? Estaría siendo ¿No sería 120. factorial? 120. ¿Cuál sería la derivada que seguiría a la...? Perdón, no estoy leyendo el chat por si ya respondieron, ¿no? No, no, han puesto el 2 por 3 por 4 que vos estabas diciendo. Ujú. Con el 4 por 6 obtengo eso. ¿Cómo puedo generalizar esos productos que han ido diciendo en el numerador? ¿Con qué se...? ¿N factorial? Con un factorial. Ahora, no sabemos si n. N menos 1 precisamente. factoriales. Muy bien. Ajá. N menos 1 factorial. Habría que ver, probar, pero bueno. Sí, bueno, fíjense que el 24 es justamente 4 factorial, ¿sí? El 6 es 3 factorial en la derivada de orden 4, aparece el 3 factorial, en la derivada de orden 3 aparece el 2 factorial, en la de orden 2 aparece el 1 factorial, en la de orden 1 aparece el 0 factorial, que es 1 también, ¿no? Entonces pareciera que anda con el n-1. Por definición. Pero sí, esta es la generalización de la derivada de orden n. ¿Estamos? Acá les puse, ¿no? Entonces el desarrollo... perdón. Bueno, esta es la derivada de orden n. Acá puse la fórmula nada más. ¿Sí? Hasta ahora lo que obtuvimos es la derivada de orden n evaluado en un determinado x. Como dice, el desarrollo en serie de funciones en torno a... es en torno a igual a 1, lo que tenemos que hacer es a la derivada de orden n evaluarla en el a que nos piden, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es toda la derivada enésima que encontramos acá, y en lugar de x le vamos a poner a. ¿Pero quién era a? Es 1. ¿Sí? Y acá también es 1. Acá tengo la derivada de orden n evaluada en, en a igual a 1. Una cosita, perdón. Esta derivada, o esta generalización servía para qué valores de n? Desde 1 en adelante, ¿no? Para 0 no servía porque era el logaritmo, ¿sí? Entonces la derivada de orden 0 yo la voy a tener que sacar de acá. La voy a poner como ln de, en vez de x más 1 vamos a poner de a más 1, que sería 1 más 1. Más la sumatoria, y esta sumatoria va a empezar en 1 en vez de empezar en 0. ¿Se entiende lo que hice, chicos? Esto nos va a ¿Por quedar qué el el logaritmo de logaritmo. 1 más 1? Por esto, a ver, perdonen, ¿no? Lo voy a volver a... Vamos a volver a la definición de serie de Taylor. Esto es una imagen, ¿sí? La serie de Taylor era esta expresión, que ¿en dónde empezaba? En 0, desde 0 hasta infinito, ¿sí? La derivada de orden 0 es la misma función que nos dieron,
Pero la función que nos dieron no tenía esa forma, no tiene esta forma que encontramos acá. ¿Qué forma tenía? El logaritmo de x más 1. ¿Estamos? A ver, creo que... Estaría faltando un término que es el primero del desarrollo, que es la función evaluada en el punto A, que también está puesta en la fórmula de más arriba. A ver, se lo voy a volver a copiar, ¿sí? Esto que estaba acá arriba, antes de que yo reemplace, ¿qué era? La derivada de orden n evaluada en A, ¿sí? Sobre n factorial por x menos A, ¿sí? Capaz que fui demasiado rápido. Ahora, lo que yo les decía, nosotros encontramos una expresión para la derivada que nos servía para n desde 1 en adelante. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer que separar estos términos en el primero, o sea, en el de la derivada de orden 0, evaluada en A, todo esto sobre 0 factorial, ¿sí? Multiplicado por x menos a elevado a la 0. Ese sería el primer término de toda esta serie. ¿Estamos? Y después la serie continuaría de esta manera, en donde vamos a utilizar las derivadas que habíamos encontrado. ¿Estamos? Ahora, cuando yo haga esto, la derivada de orden 0 es la misma función evaluada en A. La función era el logaritmo de x más 1. O sea que si la tenemos que evaluar en A, sería A más 1. ¿Estamos ahora? ¿Se entiende? 0 factorial es 1. X menos A, que sería x menos 1 elevado a la 0, nos va a dar 1, así que esto se va al diablo. Y ahora sí... no puedo agarrar el numerador. Ahí está. Ahora sí, la derivada que habíamos encontrado, que dijimos que servía desde 1 en adelante, ¿sí? Y acá, para que no se confundan, en una de estas era x. Le voy a dejar el a, para que vean que la estamos evaluando en a, ¿sí? Y ahora recién estoy reemplazando en todos los lugares en donde tiene que aparecer el a, en la expresión. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Pone, Sí. Gaby pone F en A. ¿A dónde, perdón? ¿Acá? Ah, no, está bien, es que se me... A ver, no, sí está el X ahí. No, está bien. Ya se me olvidó el X del desarrollo. No, está bien. Ah. Bueno, acá hay algo que... Bueno, este sería el desarrollo en serie de... Habría que simplificar esa expresión, ¿no? Porque habría que simplificarla, no sé si puede quedar más para el bonita trabajo de alguna posterior, forma. Y sí, porque el factorial de n lo podés poner como n por n menos 1 factorial y simplificarlo factorial. Sí. Que se, Bueno, se vayan los eso factoriales para el trabajo de después. para el trabajo que hay que hacer después. Bueno, en principio... sí, es verdad. Bueno, lo Sí, vamos a después hacer entonces. simplificarlo, que lo simplifiquen ellos. ¿Cómo les quedaría si simplifican? ¿Entendieron? Ya saben, propiedades de factorial, o sea, cómo podrían escribir los factoriales para que se simplifique el factorial. Yo tengo acá como que me va a quedar n por 2 a la n, a ver si ustedes coinciden conmigo. Ajá. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí, así queda? ¿Entienden qué están haciendo? El factorial mayor lo desarrollan hasta el factorial menor, ahí lo cortan al desarrollo
desarrollo y entonces pueden simplificar el n-1 factorial y le va a quedar el factor n. Nada más. ¿Estamos? Sí, les va a quedar n por 2 a la n, todo eso en el denominador. Bueno, ahora, yo no sé si esto lo pedí o no lo agregué yo, perdón. Pero sí, nos piden encontrar, bueno, en el 8 solamente nos pide encontrar el desarrollo en serie de potencias. ¿Sí? En el 9 ya les piden el intervalo de convergencia, pero es exactamente lo mismo, nada más que en el 9 nos hablan de McLaurin en vez de Taylor. Bueno, en el 8 no nos dicen específicamente Taylor. En algunas otras consignas se lo pueden pedir en Taylor. O sea, no es que Sí. siempre... Fíjense que en el C ya está en McLaurin. Practicar lo hacen en todos también. Así sí, practican. lo hacen genérico. Bueno, lo que nos interesa, lo que han encontrado acá es una serie de potencias, ¿sí? Nos preguntaríamos para qué valores la serie de potencias es convergente, ¿sí? Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es estudiar esta serie que nos ha quedado acá, ¿sí? Nada más que a esta serie se le está agregando una determinada constante. Si esta serie es convergente, que le agreguemos a una constante, lo único que va a hacer es como trasladar la suma nada más al valor de la constante esta, ¿sí? Pero no va a dejar de ser convergente, ¿sí? Entonces, para buscar el radio de convergencia, lo que yo les dije van a ser esto. Van a aplicar a esta, ¿no? Hacen ρ igual al límite cuando n tiende a infinito, o sea, lo que estábamos haciendo en el punto anterior, ¿sí? Yo a esto se lo voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo continúen, ¿sí? Continuar. Porque me queda poco tiempo y quiero avanzar, por lo menos a plantear. De hecho, acá ya no hay más ejercicios que quiero que resolvamos, sino que algunos que ya los dejé planteados y otros que quiero que ya los resolví, solamente quiero que los leamos para que ustedes después hagan lo mismo. Bueno, acá les voy a empezar a hablar de polinomio de Taylor. Hace rato estábamos hablando de serie de Taylor, que sería una sumatoria infinita, y ahora vamos a hablar del polinomio de Taylor y el de McLaurin, ¿no? Correspondientemente. Bueno, el polinomio de Taylor de grado n sería una sumatoria hasta un n fijado de la serie de potencias de la serie de Taylor, ¿sí? Fíjense que esto es una constante por, si quieren verlo acá, sería como x menos a elevado a la 0. Acá x menos a la 1, x menos a al cuadrado, x menos a la n menos 1. Es decir, o sea, todo esto tiene la forma de un polinomio. Una constante multiplicado por algo que varía elevado al cuadrado, ¿no? La variable al cuadrado. Nuestra variable en la serie de Taylor va a ser x menos a. En la de McLaurin va a ser simplemente x, porque está centrado en a igual a 0, ¿sí? Bueno. Me voy a saltar esto del término complementario. Simplemente les voy a explicar que para que la función... En realidad nosotros dijimos que la función se podía representar como una serie, ¿sí? Ahora, nosotros podemos utilizar este polinomio cortando la serie en un determinado lugar para aproximarnos al valor de la función. Esto, o sea, el valor que nos va a dar el polinomio nos va a dar una aproximación. A esa aproximación hay que sumarle algo, y ese algo se llama residuo o término complementario. Bien, y ahora vamos a ver cómo calcular y cómo acotar ese residuo que nos va a decir cuál es el error que estamos cometiendo aproximadamente al hacer una aproximación de la función utilizando el polinomio de Taylor o de McLaurin según corresponda. Y bueno, la fórmula para ese residuo es esta, pero todavía no me voy a meter con esto. Voy a pasar al ejercicio 10 donde todavía no nos hablan de errores y les voy a
Es decir, simplemente cómo plantear el ejercicio 10. Fíjense que les dan la función f de x igual al logaritmo natural de x y les dice, inciso A, halle el desarrollo en serie de Taylor asociado a la función f en x0 igual a 1. O sea, lo que nos están diciendo es que el A vale 1, nada más que acá en la consigna le pusieron x0, ¿no? ¿Sí? O sea, van a tener que encontrar la serie de Taylor, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, cuando buscábamos todas las derivadas y utilizábamos las derivadas para definir la serie. Luego, del polinomio desarrollado de la expresión obtenida en el inciso anterior, fíjense que la serie de Taylor nos daba un polinomio infinito, utiliza los términos hasta el tercer grado, o sea, hasta n igual a 3, para calcular un valor aproximado del logaritmo de 0,8 en el inciso 1 y en el inciso 2 el logaritmo de 1,5. Yo creo que no hay dudas en este ejercicio. Lo único que hay que hacer es encontrar la serie de Taylor y luego cortarla, la serie de Taylor, hasta n igual a 3. ¿Sí? Obviamente la serie de Taylor está centrada en un entorno de x0 igual a 1. ¿Sí? O sea que lo que ustedes van a hacer, a ver, si la función fuese la del ejercicio anterior, van a tener simplemente que calcular, perdonen que esté volviendo, les dan la función, van a calcular la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, y se acabó. ¿Sí? Y luego van a desarrollar la serie, que sería, a ver, esta es la serie de Taylor, pero con n que lo van a hacer variar desde 0 hasta 3 nada más, entonces les van a quedar 4 términos sumados, porque se agrega el término que corresponde a n igual a 0, ¿no? Y les va a quedar un polinomio de grado 3. Ese polinomio puede ser evaluado en un determinado valor. ¿En qué valor tienen que evaluarlo? En el que les dice acá, en el 0,8 para el inciso 1 o en el 1,5 para el inciso 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende el planteo que hay que hacer? Bueno, acá les puse. O sea, el polinomio que le están pidiendo es exactamente este. Está centrado en 1, porque les dicen, ¿no?, que tiene que estar centrado en 1. Ah, qué gracioso, acá no les puse. Acá les volví a poner A y era 1, porque si acá reemplacé el A, también lo voy a reemplazar ahí. ¿Hay dudas de esto, chicos? Si hay tiempo, vuelvo sobre este ejercicio y lo hacemos. A mí me gustaría avanzar con el que sigue, que es el ejercicio 11, en donde aparece el trabajo con el término complementario y lo vamos a utilizar para acotar el error de manera que uno pueda asegurar que utilizando un polinomio nos aproximemos al valor de la función, asegurándonos de que el error cometido sea más chico de lo que nos están diciendo. Avanzo nomás, ¿no? ¿O quieren preguntar algo? Este 11 ya lo dejé hecho nada más, porque de hecho es el único ejercicio que tienen de este tema. No es el único, después el 12 tiene, no sé si es el 11 A y B que tiene algo parecido, lo van a poder plantear utilizando todo esto, ¿sí? Quería explicarles más o menos cómo proceder. En el 11 les pide aproximar el valor del número irracional E utilizando el desarrollo en serie de Maclaurin. Fíjense que si dice Maclaurin quiere decir que está centrado en el 0, el desarrollo en serie, ¿no? O sea que la serie de potencia, en vez de tener x menos a elevado a la n, va a aparecer x a la m. Sobre la función f de x igual a e a la x, y nos piden que la aproximación tenga un error menor o igual a 0,01, que si no me equivoco eso sería una centésima. ¿Sí?
Lo que quiere decir eso que la aproximación sea exacta por lo menos hasta la primera cifra decimal. ¿Primera o segunda sería esto, Leo? Si no me equivoco sería hasta la primera, ¿no? Se permite un error a partir de la segunda. Perdón, te estaba contestando y tengo apagado el micrófono. Sí, creo que contando cero nada más. O sea, sí. hasta ahí, hasta esa cifra decimal es la aproximación exacta, digamos. Bueno, les voy a decir qué necesitamos para plantear esto, ¿no? Necesitamos recordar que el polinomio de Maclaurin sirve para encontrar un valor aproximado de la función evaluada en un punto cercano a 0. ¿Sí? Porque, acuérdense, Maclaurin se centra en 0. El error cometido está determinado por el término complementario, que es el que pasé hace rato, pero ahora lo voy a retomar. Y los pasos que tenemos que seguir para resolver esto va a ser, primero, por supuesto, encontrar el desarrollo en serie de Maclaurin, que es el que nos va a ayudar a aproximar valores de la función, ¿no? Luego definir el término complementario o residuo, que es el que nos va a servir para acotar el error pedido. Y el tercero, por supuesto, proceder a acotar el error, que es el término complementario, ¿sí? Esto nos dará una expresión que dependerá del grado n del polinomio que se tome para realizar la aproximación. Y luego despejar ese n, porque al acotar nos va a aparecer una desigualdad, y esa desigualdad vamos a preguntarnos a partir de qué n se cumple esa desigualdad, ¿sí? Veamos qué es lo que estoy queriendo decir, cómo se hace. Primero quiero que entiendan qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Primero, que aproximemos el valor del número e, utilizando obviamente la función e a la x, ¿sí? Bueno, si estoy usando la función e a la x y quiero aproximar el valor de e, es como que a la función la estoy evaluando en 1. O sea que prácticamente nos están diciendo aproximar f en 1, utilizando una serie de Maclaurin. Perdón, sí, Maclaurin. Está bien. Bueno. Para encontrar la serie necesitaba las derivadas. Lo bueno es que nos dieron una función bastante bonita, ¿no? La derivada de orden n de la función e a la x siempre coincide con e a la x, ¿no? ¿Estamos? Y la derivada enésima, si siempre va a ser e a la x, y la tenemos que evaluar en 0, porque acuérdense que Maclaurin estaba centrado en 0, e a la 0 siempre va a ser 1, ¿verdad? Perdonen si voy muy rápido, ¿no? Si no, ustedes me dicen. La derivada enésima tiene que ser evaluada en a. Como estamos en Maclaurin, a vale 0. ¿Sí? La derivada enésima era e a la x, entonces siempre voy a hacer e a la 0 acá. Sobre n factorial multiplicado por x menos a, como a vale 0, tengo simplemente x a la n. Esto siempre va a ser 1, y esto siempre va a ser x a la n. Y acá me he salteado el x a la n. Exactamente. Ya, gracias. Como esto va a ser 1 por x a la n, me queda x a la n sobre n factorial. ¿Sí? Bueno, cuando n valga 0, acá sí las puse por suerte. Cuando n vale 0, tengo x a la 0, que es 1, sobre 0 factorial. 1 sobre 0 factorial. Acá voy a tener x a la 1 sobre 1 factorial. Bueno, acá parece que para que coincida con lo que estoy escribiendo, aunque es exactamente lo mismo, pues si no se me marea. Ahora se me hace... Bueno, lo voy a dejar como estaba, ¿no? Solo porque queda más bonito el coso. La disposición. Bueno, pero esto en definitiva nos va a quedar esta expresión, ¿no? Esto va a ser 1, ¿sí? Esto va a ser x, esto va a ser un medio al cuadrado, esto va a ser un sexto, perdón, no un tercio, porque es 3 factorial, que es 6, un sexto por x al cubo, bueno, y así sucesivamente, ¿no?
nos termina dando este desarrollo, acá tengo la serie infinita. Acá la corté en n, cuidado, ¿eh? Esta es la serie de Taylor, este es el polinomio de Taylor. Y fíjense que acá ya, como quiero el polinomio hasta el enésimo término, de grado n, puse acá, intervine con otra variable para no confundirnos, y le puse k igual a 0. Desde 0 hasta el n de la derivada késima sobre k factorial por x elevado a la k. Y esto nos va a dar simplemente la misma expresión anterior, solamente que cortada acá sin los 3 puntitos, ¿sí? Bueno, como les dije, ¿no? Si queremos aproximar el valor de e, debemos hacer f de 1, porque f de 1 es, si la función era e a la x, f de 1 va a ser e a la 1, que es e. ¿Sí? Entonces, al aproximar f de 1, utilizando el polinomio de Taylor, yo lo tendría que evaluar a este polinomio en 1 todo el tiempo. O sea, acá nos va a quedar 1 más 1 medio por 1 más 1 sexto sería acá. Y bueno. O sea, y esta suma nos va a dar el valor del Acá, número Gaby, aproximado. Sí. Gaby, Sí. en el decime. polinomio te está faltando x cuadrado y el x cubo. Acá me faltó el cuadrado. Gracias. Y acá me faltó Y ahí el te x. falta x. Estamos, ¿no? Ahora sí. Ujú. A ver, que le quede completo el... Sí, gracias. Bueno, lo que nos pide la consigna en realidad es acotar el error para que, acotar para que el error sea menor a 0,01. ¿De qué nos va a servir esta acotación? Nos va a servir para que nos demos cuenta de hasta qué valor de n podríamos tomar en la serie, o sea, el polinomio de qué grado tendríamos que tomar. Porque imagínense que a ustedes se le ocurren y dicen, bueno, no sé, tomo los primeros dos nada más. Y los primeros dos, si lo tienen que evaluar al polinomio en 1, les va a quedar 1 más 1 que es 2. Y 2 es una aproximación de E. Sí, porque E es casi 2,70 y algo, ¿no? Pero es bastante bruta esa aproximación, ¿no? En cambio, si tomo hasta el tercer término, bueno, ya me voy a aproximar un poco más, ¿sí? Hasta el cuarto término me voy a aproximar más, y así mientras más n tome, me voy a aproximar más todavía. Pero la idea de acotar el error es que no tomes tantos, sino lo suficiente como para que asegure que ese error se cumple. O sea, bueno, o sea que el error tenía que ser menor o igual a 0,01. Bueno, la fórmula del error es medio parecida al término general de la, no me sale la palabra, de la serie de Taylor, o de Maclaurin. Acá la estoy escribiendo en general, ¿no? De Taylor nada más. Solamente que en vez de que las derivadas estén evaluadas en A, la vamos a evaluar en un valor alfa que va a estar entre el A y el X que queremos aproximar. Esto es lo que nos dice la definición del término complementario. Vamos a aplicar esa definición y vamos a ver qué sale, ¿sí? Bueno, yo para acotar el error lo que tengo que hacer es pedir que el término complementario sea menor o igual al error que me dieron. Voy a copiar la expresión del término complementario, así como está con las derivadas. Fíjense una cosa, que si al polinomio lo desarrolla hasta el grado n, el error va a necesitar el término siguiente. Va a necesitar la derivada que sigue sobre n más 1 factorial multiplicado por la potencia siguiente de x menos a. Bueno, yo voy a pedir que todo esto en valor absoluto sea no menor que 0,1. No mayor, perdón, que 0,1.
como es una serie de Maclaurin, el A que tenemos que tomar en donde aparece A, que es el único lugar acá en el término complementario, vamos a poner 0. ¿Sí? Y como queremos aproximar f de x en x igual a 1, el valor alfa, como les puse acá en la definición, alfa está entre a y x, o sea, entre 0 y 1. ¿Sí? Reemplazo x, que es 1, a, que es 0, al alfa lo voy a dejar, porque lo vamos a acotar, a ese e al alfa. Bueno, esto nos va a quedar 1 menos 0, que es 1, elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1, así que todo esto nos va a quedar simplemente el valor absoluto de e a la alfa sobre n más 1 al cuadrado. Pero como estamos hablando de un alfa que está entre 0 y 1, e a la alfa va a ser positivo, ¿sí? Y n más 1 factorial va a ser positivo, o sea que el valor absoluto no interviene en nada. Nos queda esto. Y acá sí voy a utilizar esta condición que tenía para el alfa. Alfa tenía que estar entre 0 y 1. Si alfa tenía que estar entre 0 y 1, yo lo que voy a hacer es recordar que las funciones exponenciales son crecientes. Bueno, esta función exponencial en particular es creciente. Y entonces e a la 0 va a ser menor que e al alfa, y e al alfa va a ser menor que e a la 1, que es e. Pero cuidado, como el e es el valor que nosotros queremos aproximar, y no lo sabemos en teoría, pero sí sé que e seguro que es menor que 3. Entonces lo que voy a hacer es acotar esto, como el e a la alfa, como un número que es menor que 3. Entonces de esa manera, toda esta expresión de acá seguro que es menor que 3 sobre n más 1 factorial. ¿Por qué? Porque e al alfa es menor que 3. ¿Sí? Para cualquier alfa entre 0 y 1, cuidado. Y ahora, como quiero acotar el error, pero yo sé que el error es menor que 3 sobre esto, me alcanza con acotar la cota, digamos. Voy a pedir que 3 sobre n más 1 factorial sea menor o igual que el error que me permite. Y de esa manera me voy a quedar solo con esta desigualdad. Al desarrollarla, al tratar de despejar acá, termino con n más 1 factorial mayor o igual que 300. Entonces voy a tratar de buscar cuál es el n más chico en el que se cumple que n más 1 factorial sea mayor o igual que 300. Y bueno, se cumple para n igual a 5. Fíjense que si n es igual a 5, n más 1 sería 6, c factorial sí es más grande que 300. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo esto es que para poder aproximar el valor de e, usando el desarrollo en serie de Maclaurin y asegurando que el error cometido sea menor a 1 centésimo, será suficiente usar el polinomio correspondiente hasta el grado 5. O sea que la serie de Taylor esta va a tomar los primeros 6 términos, ¿no? Porque acuérdense que tenemos el primero que comienza en 0. ¿Sí? Bueno. Lo que le quería hacer ver acá en GeoGebra, para que ustedes más o menos entiendan esto, es la función esta que está graficada acá, es la e a la x. ¿Sí? Y ahora cuando la máquina responda, les voy a empezar a mostrar los distintos polinomios que se me van a ir generando. Este es el polinomio de Taylor hasta el grado 0. O sea, es una constante nada más. Volvemos al polinomio. Fíjense que es el primero nada más, hasta el grado 0, es la constante, es como el término independiente de ese polinomio que va a ser 1. Y la verdad es que no me sirve mucho ese polinomio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando voy al segundo? 1 más x, ya tengo una aproximación a través de una línea, una recta, justamente la recta tangente. La tangente nos servía para aproximar valores de la función, ¿no? Eso lo habíamos visto en aplicaciones de derivadas.
¿Qué pasa con el polinomio de grado 2? Fíjense que es una cuadrática y alrededor del 0, la verde y la... ¿Qué color será esto? Esto es como un gris o algo así. Se parecen demasiado, ¿no? Que son es prácticamente imperceptible la diferencia entre los valores que me va a dar el polinomio y la función e a la x, siempre y cuando esté cerca del 0, ¿no? Pero cuando me alejo más del 0, y ya se ven las diferencias, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tercero? Con el tercero, esto me permite un radio un poco más grande todavía para aproximar, ¿no? ¿Qué pasa con el cuarto? Y el quinto, que es el que me sugería a mí las cuentas que yo hice, fíjense que son prácticamente las mismas, las dos curvas, ¿no? En un entorno del 0, y el entorno me permite tomar hasta el 1. Fíjense que hasta, si evalúo la función verde en 1, que me va a dar e a la 1, que es e, voy a tener punto que si no me equivoco es el punto A. Si evalúo el polinomio de grado 5, que viene dado por la serie de Taylor, voy a tener el punto B, que prácticamente están en el mismo lugar, casi en el mismo lugar, ¿no? Yo tengo que hacer acá un zoom bastante grande para ver que los puntos en realidad están separados. Y otra cosa que les había puesto acá, yo creé dos rectas. Una de ellas, la primera que acabo de marcar acá, pasa por el punto 1 de x y por la imagen de la función e a la x, que es justamente e a la 1. O sea, está pasando la imagen de la función e a la x, es justamente el valor real. En cambio, el otro punto, el b, estaría pasando por acá, ¿sí? Un poco más abajo. Ahora, armé dos rectas, una que es la recta i igual a e, y la otra recta que es la recta i igual a e menos 0,01, que creo que era el error que me daba. Fíjense que esta distancia que hay entre las dos rectas es el error permitido. Y la distancia que hay entre los dos puntos que yo encontré, el que está en el azul es el polinomio que uso para aproximar, y el que está sobre la gráfica verde es el de la función, el valor real, ¿sí? La distancia es mucho menor al error que me permitían. Entonces estoy seguro de que hicimos bien las cuentas, ¿sí? Bueno, esto como para mostrarles cómo, sin tener que hacer tantas cuentas, ¿no? Gráficamente me puedo dar cuenta de que un polinomio puede ser usado para aproximar una función en las cercanías del punto alrededor del cual se desarrolla la serie, ¿no? Bueno, quedan 10 minutos. Esto es todo lo que yo había preparado para hoy. Igual no nos da mucho tiempo para otras cosas. No sé si tienen algunas dudas, quieren que vuelva a explicar algo. No sé por qué acá me marca un error. Leo, ¿querés aclarar algo? Por ahí capaz que dije algo muy rápido. No, sí está medio rápido, pero bueno, el tiempo nos lleva corriendo. Sí, nos Los chicos son los que tienen que decir si les ha quedado algo para aclarar o quieren hacer, no sé, otras preguntas de antes y después ver esto, no sé cómo quieren ellos terminar Igual la les va a clase, quedar ¿verdad? la clase grabada, No, así que pueden, más lento tampoco. sí, pueden retrocederme, pueden callarme cuando quieran, volver a ver a la explicación. Igual Yo en... todo lo que es McLaurin, ya de ahí me perdí. Tipo, ya no sé ni qué estoy haciendo. Pregunta fundamental. McLaurin es ¿Entendiste lo cómo hacer? mismo que Taylor. Es lo mismo. McLaurin es lo mismo que Taylor. Nada más cambia el valor El a, valor de o sea, está centrada en 0 siempre la serie. Es la misma serie de Taylor, el mismo polinomio, pero no está centrado en un punto cualquiera, sino en 0. A esa en particular la estudió McLaurin aparte y le pusieron el nombre de él en vez de Taylor, pero es lo mismo que si fuera Taylor alrededor del 0. O sea, con el nombre no se confundan. O sea que solo cambia el 0.
el 0 nada más. Lo que a ustedes les tienen que quedar claro en definitiva es cómo se calcula una serie de Taylor, cómo hacer esto. Las derivadas sobre n factorial multiplicado por x, bueno, menos a si es serie de Taylor, o x nada más si es serie de Maclaurin. ¿Sí? Las derivadas van a estar evaluadas en 0 si es Maclaurin, o en un a distinto de 0 si es Taylor. ¿Estamos? Ahora sí me quedó un poco más claro. Después lo del Sí, error que hasta es que esto, nada no más, se lo vuelven pongan a... a, Sí, 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 las digamos, cosas quedan hasta que mejor no se cuando uno... pongan a hacer ustedes y a seguir la recetita, no van a, Sí. Y vean los videos de teoría también, porque ahí no van a está entender mucho. mejor explicado esto de cómo se usa el polinomio y por qué realmente me sirve para la aproximación. Nosotros en la práctica le decimos cómo usarlo para la aproximación y, como hice yo acá, le mostramos un grafiquito de que se cumple y nos tienen que creer, ¿no? Pero en la teoría está todo eso justificado. Bueno, yo ya daría la clase por finalizada, si no hay preguntas. A la gente que llegó tarde, recuerden, la profe les había dicho, ¿cuál era el mensaje que habíamos dicho al principio? Del coloquio. Del coloquio, sí, sí. Que el coloquio que está planificado para el viernes se pasó para el lunes. O sea, va a empezar el lunes al miércoles, de 8 de la mañana a 8 de la mañana. De 8 de la mañana del lunes a 8 de la mañana del miércoles. No vayan a Estén tratar de atentos hacerlo. para que no se pierdan. Sí, sí, sí. Es de sucesiones y series, o sea, de este tema que estamos terminando ahora mismo. Yo en todo esto sigo grabando. Bueno, yo no tengo nada más que decir, no sé vos, Leo. Había Y otro... no, yo tampoco, es algo que se tienen que poner a resolver para que a ellos les surjan las dudas. No sé si tienen alguna pregunta.